En principio de varios inconvenientes que vinieron de la mano de la lluvia y de los vientos, tal vez el que más duró y el que concita la mayor atención es la Ruta 40 en el tramo El Bolsón-Bariloche, que como pasa siempre en situaciones incluso tal vez más o menos complicadas que las que tuvimos, que recurrentemente se interrumpe, más que nada es a la altura del lago Guillermo, y tuvimos, como también en otras veces, derrumbes en la Cascada de la Virgen. En la zona del lago Guillermo, Hidraco tenía 3 máquinas trabajando y algún camión. Había un equipamiento destinado a resolver esos y los derrumbes que se pudieran dar durante el fin de semana. Y lo que fue Cascada de la Virgen, acá en Los Repollos, esto sucedió el sábado a la tarde, en principio anunciaron máquinas para el domingo a la mañana, y esto no sucedió, por lo menos hasta ayer a la tarde no había, no habían venido las máquinas a trabajar, y esto complicó un poco el tráfico y genera la situación de inseguridad. De todas maneras, el personal de bomberos en principio montó un dispositivo de advertencia para los conductores, se sumaron policía, incluso se convocó también una ambulancia, porque en un primer momento se dio cuenta de que había vehículos comprometidos, pero una vez llegado al lugar evaluaron y no había consecuencias para las personas, sino que solamente estaban impedidos de transitar. Después Gendarmería tomó control de la situación y ellos mantuvieron, con la colaboración de policía, y mantuvieron un dispositivo de prevención en el lugar para que los vehículos, a pesar de la dificultad de los palos, los troncos y el barro que había en el lugar, que era importante, se pudiera transitar. Después, a lo largo del fin de semana, hubo varias idas y venidas entre que se cortaba, que rehabilitaban temporalmente, demoraban unos minutos a los vehículos para poder transitar, luego los dejaban pasar. Es complicada la gestión de esto, sobre todo de la información, porque los hechos ocurren en un lugar donde no hay comunicación directa, la distancia es grande y la ruta tiene dos extremos, digamos, hay una situación que se da del lado de Bariloche y otra desde el Bolsón, y a través de la delegación andina de la Dirección Provincial de Defensa Civil conciliamos la información para ir pudiendo saber en el menor tiempo posible e informar con la mayor coherencia posible, más que nada en caso que se produzcan cortes definitivos, ¿no? Bien, y hoy lunes, ¿cómo está la transitabilidad que, digamos, en este sector de la ruta nacional? Vialidad Nacional en su parte oficial daba cuenta de adoptar las precauciones por el agua sobre la ruta y nada más. Sabemos que todavía algún trabajo se estaba haciendo y en algunos sectores material, como esto que te comentaba en el caso de los repollos, pero que estaba transitable con precaución solamente, ¿no? Bien. Lo que se pregunta a la gente y los vecinos es que esta problemática la vamos a tener todo el invierno debido a que en el lago no se están haciendo obras y vemos que no están trabajando, digamos, del lado de San Carlos de Bariloche. La ¿Qué verdad que se sabe? es un fenómeno complejo. Hemos hablado en algún momento con especialistas, tanto de la parte ambiental como que conocen de la ingeniería en la construcción de caminos, y entendemos que es una ruta bastante extensa en una geografía complicada y que encarar obras de fondo es realmente complejo y muy costoso. Sabemos que están reparando, se está repavimentando del lado de Bariloche y vienen hacia acá. No sabemos si hay proyectos de fondo para solucionarlo. Te comentaba la cuestión ambiental porque también colaboran negativamente la erosión de las laderas, y esto es lo que da la inestabilidad. Pero no conocemos que haya proyectos de fondo, y encima en una situación que, como te digo, ya es compleja porque la naturaleza, una vez provocados los daños, como incendios viejísimos, han acabado con la cobertura vegetal, hacen que los derrumbes sean cada vez más frecuentes. Y bueno, y la verdad es que sí, durante todo el invierno esperamos nuevas precipitaciones, incluso probablemente mayores que estas, y es un inconveniente recurrente el corte de la ruta, ¿no? La única ruta que nos une con Bariloche, salvo el desvío a través de Ñorquinco, entrando por Ñiriguau, pero estos lugares suelen afectarse peor que la ruta, en tal caso, cuando las condiciones son meteorológicamente muy complicadas. Así que bueno, nada, dependemos realmente de la ruta, ¿no? ¿Y en el Bolsón algún daño de grandes dimensiones? ¿Cómo estuvieron trabajando este fin de semana? ¿Qué hubo?
El fin debido de... a la lluvia. Sí, hubo que asistir a una familia, que en principio la Guardia de Bomberos, después recibió la atención de Desarrollo Social del municipio y hoy se están realizando con maquinaria las obras de corrección para que estos arroyos naturales que se forman cada vez que llueve por las calles se desvíen de manera de no complicar a terrenos que están más abajo que las calles, y esto es lo que hace que lo que sucedió, por ejemplo, este fin de semana, que hubo una vivienda que tuvo ingreso de agua, daños parciales, y bueno, por problema de desnivel sumado a esta agua que hay que canalizar hacia el río y ir conformando los desagües. Este también es una realidad que va cambiando con los años. También hubo afectación en el sistema eléctrico, cortes de cables simultáneos, caídas de árboles, ramas, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Tuvimos comunicación con el responsable de ERSA local que nos contaba que estaban trabajando, se puso a disposición el apoyo de personal y de maquinaria en caso que, de máquinas y herramientas en caso que hubiera que hacer movimiento de árboles en cantidad, que tuvieran esta colaboración, y no fue necesario porque mayormente el trabajo era trabajo técnico específico en el tendido eléctrico y en altura, así que eso les corresponde a ellos, y lo fueron resolviendo en la medida que se puede con la simultaneidad que se da en el caso de los temporales de viento y lo extenso que es la zona de Bolsón, ¿no? Ellos cubren también hasta Ñorquinco inclusive, así es que bueno, Sí. una jurisdicción extensa. A primera hora se cortó el interconectado con Chubut y esto provocó que tuvieran que generar con la usina, pero sin problemas ¿Y el corte por qué fue? ¿A qué se debió con el interconectado? también por lo que veíamos de la información pública del ente oficial del lado de Chubut, por problemas del viento en el tendido eléctrico, ¿no? Caída de postes en el interconectado. Después el agua potable, que también en un momento hubo caída de presión en los barrios más altos de la zona céntrica del pueblo, por inconvenientes en la tubería del agua, y que esto es una cuestión que se resolvió en la tarde del mismo domingo y que llevó después unas horas más equilibrar la presión en todo el tendido, ¿no?